Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy muy agradecida a nuestro amado Señor por darme el gozo de poder compartir estos videos de la palabra de Dios. Como pueden ver, ya estuve compartiendo el libro de Mateo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Realmente les animo a que escuchen esos videos, ya que es de gran bendición poder aprender un poco sobre la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Mateo, capítulo 4, donde vamos a ver sobre cómo Jesús fue tentado por Satanás. En estos 11 versículos, como pueden ver. Si tienen sus Biblias, les animo a que lo abran conmigo y me acompañen a poder ver lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo y nos da ese gran ejemplo de cómo poder salir de esta gran tentación cuando Satanás quiere tentarnos. Pero antes de poder empezar, voy a dar una oración. Bendito Padre amado, venimos ante el trono de tu gracia en esta mañana, agradeciéndote grandemente por darnos la dicha de venir ante tu presencia, de poder, Señor, venir a ver la hermosura de quien tú eres, la belleza de ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ese Dios inmutable, ese Dios 3 veces santo, pero también sabemos que eres un Dios temible. Y te agradecemos grandemente, mi Dios, porque podemos ver tus bondades cada mañana, como tú renuevas nuestras fuerzas cada día. Te agradecemos, oh Dios, por permitirnos en esta mañana poder leer tu palabra, poder aprender un poquito más de ti, de cómo, Señor, en el capítulo 4, pues vamos a ver las respuestas que Jesús le dio a Satanás para poder nosotros ser alimentadas de ti. Que sea la persona, el Espíritu Santo, derramando discernimiento, entendimiento en cada uno de nosotros, mi Dios. Necesitamos grandemente poder entender tu palabra y poder maravillarnos de quién tú eres, oh Padre. Alabado y exaltado sea tu nombre, mi Dios. Bendice nuestros hogares. Te imploramos, mi Dios. Todo te lo agradecemos en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces estamos entrando al capítulo 4 del libro de Mateo, donde vemos cómo Jesús es tentado. Y en el versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero vemos aquí que Jesús le responde con esta frase a Satanás: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos ver en estos primeros 4 versículos, darnos cuenta que el Evangelio de Mateo está narrando que Jesús está yendo al desierto para que Satanás lo tente. Y vemos que Jesús le responde con una cita del libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y la pregunta es: ¿qué quiere decir esta cita? Para poder hacernos recordar es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, como nos menciona en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, donde el apóstol Juan nos dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice: Porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesucristo.
Podemos ver aquí en estos dos versículos tan bellos sobre su humanidad y su divinidad. Y vemos que Jesús, entre esos 40 días en el desierto, tuvo mucha hambre. Y Satanás sabía muy bien de que Jesús tenía hambre. Y fue tentado en la parte más sensible que estaba pasando. Y es por eso que vemos que aquí Satanás usa sus herramientas, en la cual era el poder satisfacer es aquella necesidad que Jesús tenía en ese momento. Es por eso que vemos entre esos 4 versículos que Satanás se acerca a él para decirle que si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero al ver todo esto, vemos que Jesús fue tentado después de no comer nada durante 40 días. No había langostas, no había miel silvestre. Podríamos decir que todo era un desierto, rocosos, con la cual podíamos ver que no había absolutamente nada. Él estaba solo, con hambre, con sed. Quién sabe, estaría débil. Pero vemos que lo asombroso de todo esto fue que Él nos muestra que se resistió ante aquella tentación. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que Jesús, cuando vemos en estas 3 tentaciones que vamos a ver en estos 11 versículos, capítulo 4, el libro de Mateo, es que Jesús siempre responde con la frase, escrito está, donde Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso es poder recordarnos el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, versículo 3, donde vemos que el libro de Deuteronomio es donde vemos cómo Dios proveyó ese gran sustento de alimento al pueblo de Israel, donde ellos también sufrieron 40 años en el desierto antes de que entraran a la tierra prometida. Y una de las cosas que Dios quería para este pueblo era de que el pueblo de Israel aprendiera a vivir de todo lo que venga de su boca. Eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera, que dependiera de solamente en Dios. Y uno de los alimentos que Dios le estaba proveyendo al pueblo de Israel era el maná. Pues aquí y ahora, en Jesucristo, Dios nos demuestra que ese alimento verdadero para nuestras almas es su Hijo Jesucristo, esa palabra encarnada, Dios el Hijo, el unigénito de Dios, ese pan que nos alimenta, ese pan que vivirá para siempre en nuestros corazones, como nos dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 58. Nos dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron. O sea, estaba hablando del pueblo de Israel, lo que habían comido ese gran maná, y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Qué hermoso poder que Juan nos haya recordado este gran mensaje en el versículo 58. Entonces vemos ahora, del versículo 5 al versículo 7, vemos cómo Satanás ahora lo tenta por segunda vez a Jesús, donde dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le responde nuevamente con aquella frase, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Podemos ver aquí que en estos 3 versículos, de versículo 5 a versículo 7, vemos que Satanás empieza trayéndole la frase,
del Salmo capítulo 91, donde sus ángeles te encomendará y a las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. No es raro poder ver que Jesús no caiga en esta aquella tentación, porque vemos aquí que Satanás citó este salmo que traería esa gran provisión de que los ángeles vinieran de parte de Dios para poder ayudar a su siervo, quien era Jesús. Pero vemos aquí que Jesús respondió también con su propio versículo, donde Jesús le responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, en el versículo 7, donde vemos que esto es una referencia en este versículo de no tentarás al Señor tu Dios, donde está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Tanto Satanás como Jesús, Satanás usando de una manera malintencionada en la cita bíblica que ya estaba en el Salmo 91, y Jesús respondiendo de una manera bíblica, usando las frases bíblicas de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y vemos que tanto Jesús como Satanás citan las escrituras, la Biblia. Podemos ver de que Jesús respondió aquella interpretación correctamente para nosotros ahora actualmente. Cuando vemos que se le presenta el Salmo capítulo 91, hizo de que esa interpretación se asumiera correctamente, porque Satanás estaba torciendo lo que su palabra de Dios quería decir en ese capítulo 91. Pero podemos darnos cuenta de que la palabra nunca se contradice, es canónica, es una. Y Dios aquí vemos que nos provee una gran provisión en la cual nosotros no tenemos derecho de manipularla ni torcerla a nuestro antojo. Solamente la persona, el Espíritu Santo, puede darnos ese gran discernimiento para poder nosotros poder entender su palabra de una manera correcta. Donde podemos ver en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 68, donde nos dice, aquí podemos ver en este capítulo 6, versículo 68, cómo el apóstol Juan nos cita lo que Simón Pedro le respondió a Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aquí vemos que Simón Pedro le había respondido a, a Jesús de que ¿a quién iremos? Oh maestro, ellos le llamaban a Jesús maestro. Tú tienes palabras de vida eterna. Qué maravilloso es poder refrescar nuestros corazones, hacernos recordar de que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Ahora vemos en los últimos versículos, el versículo 8 al versículo 11, cómo esta última vez, que era la tercera vez que Satanás se le acerca a Jesús, donde dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Vemos que aquí Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta aquí es que solamente Dios puede ser digno de toda adoración. Cuando vemos aquí que Satanás tentó a Cristo en el desierto por tercera vez y le ofreció todos los reinos de este mundo, si postrado me adorares. Vemos que Jesús le respondió a Satanás
Vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto nos recuerda esta frase en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, cuando vemos que Juan le fue mostrada esa gran visión para que esa gran adoración que se tributa solamente a Dios en el cielo. Y dice que él vio seres celestiales que se postran delante del Señor y le dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Y eso lo puedes observar en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Y esto es interesante, poder ver cómo Satanás ya tenía en mente esa gran frase, donde podemos ver de que solamente Dios es el único que puede poseer todas aquellas características que le hace digno de recibir esa gran adoración, de que solamente Él, por Él y para Él son todas las cosas, como nos menciona también el apóstol Pablo en el libro Romano capítulo 11, versículo 36, donde Pablo dice en ese último versículo del capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué es entonces la adoración? Es la gran pregunta que nos llevamos. Es poder reconocer que solamente Dios se merece toda esa gloria, toda esa adoración, porque es la forma en cómo nosotros podemos reverenciar, temer ante ese Dios todopoderoso y santo. Por eso es que Jesús le responde a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos que en el versículo 11, el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Así que gracias, muchas gracias por quedarte hasta el final de todo este video, que hayamos podido aprender juntos la palabra del Señor en estos 11 versículos, que sea de gran edificación para nuestras vidas, para nuestras almas, para hacernos recordar de quién es ese Dios y a quién primero tenemos que venir a rendirnos y adorar, a nuestro amado Dios Todopoderoso. Así que les espero para el siguiente video, en la cual estaré compartiendo Jesús va a Galilea. Que todos pasen un buen día. Chao, chao.